En Cajamarca, el canon minero le ha entregado a la región 2.860 millones de soles, casi 3.000 millones de soles del 2010 al 2017. ¿Qué han hecho las autoridades regionales y municipales por Cajamarca? No pueden hacer nada. La culpa es del Estado que les entrega el dinero. Mi estimado Pedro, no pueden hacer nada porque tienen que pedirle permiso a Lima. Tienen que pedirle permiso al MED. Tienen que pedirle todo, le piden permiso a Lima. Hágame esto, envíame esto. Eso se acabó. Hoy va a haber la verdadera descentralización administrativa, económica, política, social, educativa. Le estoy diciendo 2.860 millones que el gobierno central le ha entregado a esas autoridades. No solamente Cajamarca, en todo el país existe esta forma burocrática. Te doy la plata, pero ¿sabes qué? Primero, ¿cómo es? Tienen que pedirle permiso al MED directamente a Lima cuando después que le dan el dinero, sabiendo que el gobierno conoce su realidad. Tenemos unos hospitales que se caen, tenemos unos hospitales que no están a la altura de las circunstancias. Hemos tenido una pandemia, pero no es de la pandemia, es de mucho antes, la gente haciendo las colas, no tenemos un buen servicio. Es decir, el Estado no es un buen administrador. Y usted lo que está proponiendo es que el Estado administre más y más y más y más cosas. Entonces, eso obviamente preocupa, ¿no? Porque usted coincidirá conmigo en que no hemos tenido buen manejo ni de hospitales ni de colegios. Usted ha sido profesor, es profesor. Usted sabe perfectamente la situación del profesorado, la situación de los colegios. ¿Cuál es el problema ahí entonces? Sí. ¿Sabe usted por qué? Porque justamente en esta Constitución contempla la educación como a la salud como un servicio, como derecho. Es decir, puede, compre lo que pueda, y si no puede y no tiene dinero, muérase. Entonces, y antes de la Constitución del 93, señor Castillo, perfecto, antes de la Constitución del 93, ¿qué pasaba? Usted no tiene 20 años, usted no ha nacido con la Constitución del 93, ¿qué pasaba antes, señor Castillo? El exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien señala que usted, como dirigente de CONARE-SUTE, en su momento, el año 2017, tuvo apoyo, vinculación del Movadef. Pero para que lo explique, espérese un momentito, quiero formularle la pregunta a don Pedro, permítame. El señor Basombrío debe estar buscando algún puestito que no la va a tener en este gobierno, debe estar preocupado, ¿no? Siempre ha habido políticos y a veces exministros que están buscando cómo encajarse en los nuevos gobiernos. Hay que trabajar, ahí vamos a enseñarla desde arriba hacia abajo, más que la gente puede comer el pan con el sudor de su frente. Pero más que atacarlo, ¿por qué no responde? Yo la cito, Basombrío, que no tuvo el coraje y la valentía. Yo le cité que vaya chota, que me lo diga eso en mi cara, que me lo diga en mi pueblo. Y la voy a enseñar, me gustaría que se vaya antes de hablar, la voy a sacar los zapatos y le voy a enseñar a rondar para hacer la verdadera justicia en el país como rondero. ¿Usted ha tenido vinculación con el Movadef? ¿Usted puede condenar el accionar del Movadef? Estoy diciendo, es un trasnochado y es un refrito de ustedes como medios de comunicación y como los exministros que están vinculando porque no tienen otra cosa que sustentar. Pero no el pueblo ya nos da un respaldo y aparecen otras cosas refritos. Entonces eso tenemos que hacer. Ustedes se la abren y ustedes se la comen. Pero le estamos preguntando, candidato, precisamente para que... Hemos debilitado en su oportunidad. Usted puede condenar al Movadef. Usted puede condenar al Movadef, es la pregunta que le hace Pedro, ¿no? El pueblo es inteligente, sabe pensar, sabe con quiénes está. Ya no pongamos zancadillas en estas cosas que ya no les va a resultar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Ciudadanos, compatriotas, en todos los rincones del país, cuando hemos transitado, hemos recorrido, y lo único que pide la población es que no la traicionemos cuando proponemos, por ejemplo, el cambio de la Constitución, que le demos oportunidad a todos los peruanos para que ellos participen en una Asamblea Nacional Constituyente y lleven todas sus demandas y se geste una nueva Constitución para que en la próxima Constitución primero se recuperen los recursos del país, se declare en emergencia la educación, la salud, se impulse a través de un gobierno responsable el tema de la agricultura, ¿no? Se combata la delincuencia. Tenemos experiencia en eso como ronderos. Hay que priorizar lo que es Lima, por ejemplo, el problema del agua, el desagüe, el problema de la titulación de las áreas. Candidato. ¿No? Y eso creo que tenemos que asumirla con responsabilidad. Señor Castillo, vamos a hablar de sus propuestas. Tenemos varios minutos para conversar de sus propuestas, pero permítanos también hacer algunas preguntas. Cuéntanos un poco de las personas que lo acompañan. Usted tiene, como todo candidato, una plancha con vicepresidentes. Sin embargo, tiene una candidata a vicepresidencia, la primera vicepresidencia, la señora Dina Boluarte, y tenía un candidato a la segunda vicepresidencia, el señor Vladimir Cerrón, quien fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones. Usted no tiene candidato a la segunda vicepresidencia porque el señor ha sido sentenciado 2 veces
por presuntos delitos de corrupción. ¿Qué tendría usted que explicar? Él ya no se ha hecho la apelación, él está cumpliendo, en todo caso, el mismo jurado lo ha separado, no podíamos entretenernos en eso. La doctora Dina Boluarte me acompaña como primera vicepresidenta. Saluda a la doctora Dina, ella es oriunda de Apurímac, y creo que la Macrosur se ha consolidado, igual en la Macronorte, pero aquí, en el entorno de Perú Libre, en el entorno del magisterio. Saludo a nuestro equipo, que hemos pasado de todo. Señor Castillo, pero le pregunto por el señor Vladimir Cerrón, porque además Vladimir Cerrón es el dirigente de Perú Libre. Usted es el candidato, pero él estuvo en la organización del partido, él era su candidato a segundo vicepresidente, él es el y ahora no está. secretario. Por eso le preguntaba. Él firma además el plan de gobierno, o sea, el plan de gobierno está firmado por él. El señor Vladimir Cerrón es el secretario orgánicamente del partido, ¿no? Que es muy distinto a un escenario de carácter político. Quien va a asumir el liderazgo y quien va a conducir el país no es Vladimir Cerrón, no es ni siquiera Perú Libre ni Pedro Castillo. Vamos a trasladar el poder al pueblo, vamos a hacerla juntamente con el pueblo. Ese es el gran problema que ha pasado en estos últimos quinquenios. Nos vamos a la mesa de sufragio, depositamos y le damos un papel en blanco, firmamos ahí, le damos a individuos, a intereses, a políticos que hagan lo que quieran. Eso tenemos que ordenarnos. Aquí en eso estamos claros. Y eso tenemos experiencia, porque nosotros venimos de esa experiencia como ronderos. En la ronda nadie manda la base, manda la masa. Y hoy en la masa, este pueblo peruano tiene que tener toda la autoridad para ordenar al país. Dejémonos de estar especulando cosas individuales. Si alguien tiene problemas judiciales, que lo vienen apelando. Si alguien es juzgado por la corrupción, que también vamos a luchar contra la corrupción, porque hoy en el Perú la gran corrupción es constitucional. Por eso es necesario y es urgente cambiar esta constitución. ¿Quiere cerrar el tema, Pedro? No, ya me contestó. Bueno, ya lo contestó, pero sí nos queda claro que el señor, lo voy a cerrar así nomás con mis palabras, él ha sido sentenciado 2 veces, razón por la cual el jurado lo separó de este proceso electoral. Y en su apelación está haciendo por eso, él puede apelar, claro, tiene derecho a apelar, pero la cosa, señor Castillo, es que cuando se trata de corrupción, la chiquita, la grande, son corrupción. Bien, la corrupción hay que verla, pero si las cosas son probadas, empezaremos por casa. Pero en este caso él ha sido sentenciado, por eso se lo digo, porque es fácil limpiar, ¿no? O sea, ver la paja en el ojo ajeno, pero vamos a cerrar ya el tema porque si no nos vamos a entrampar. Yo creo que ya la gente lo tiene clarísimo. Vamos a su plan de gobierno, lo tengo aquí conmigo y dice, ¿no?, que usted lo que propone es: el Estado debe tomar el control total de los sectores que generan riqueza, regular el mercado, liberar al Estado para que pueda crear empresa, competir con el empresariado peruano y cerrar todo lo que es, usted menciona, ¿qué cerraría, qué estatizaría usted, qué pasaría a manos del Estado, qué empresas concretamente? Si nos puede mencionar algunas. Todas las empresas que han sido privatizadas, lo que hizo este régimen fujimorista. ¿Podemos mencionarlas con nombre para saber de cuáles estamos hablando? Hay que estatizar el gas de Camisea, hay que estatizar los pozos petroleros, hay que recuperar el oro, la plata, el uranio, el cobre, hay que recuperar el litio que acaban de entregar a otros países. No solamente eso, queda un deber histórico. Usted y yo, el pueblo que nos está viendo y nos está escuchando, aquí hay que recuperar las 200 millas. ¿Qué significa eso entonces? Aterrizando la idea, por eso, aterrizando la idea, es estatizar. Están abandonados, están como en la sangre, que están en el marco de la extrema pobreza. Bien, estatizar, por eso, señor Castillo. Sí, no, estamos mencionándolo nada más. El poder del Estado, que es el Congreso de la República. Solamente estábamos haciendo una recapitulación con nombres, ¿no? Yacimiento. Acá no podemos hacer cosas aisladas. Lo que, aunque sea un pan, tiene que ser para todos los peruanos. Recuperemos el gas, no va a ser para uno, para Lima, para solamente para uno. Tiene que ser para todos. Gas de Camisea, mineras también, no estamos hablando, acaba de decirle usted, el oro, el litio, es decir, todas las empresas mineras en este momento Por supuesto, el 70% del suelo peruano está concesionado. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que cobrar las deudas a las grandes empresas mafiosas y corruptas y deudoras al Estado. Tenemos que recuperar la plata de todos los productos para dar a los países y tenemos que revisar estos contratos que el 70% del 100% de las utilidades, el 70% se la lleva. Hoy tiene que quedarse para el país, porque primero está mi pueblo, primero está esa gente que está formando cola pidiendo ahorita que se le alcance un poco de oxígeno para salvarse la vida. Por ello estamos acá y vamos a rescatar el país. No nos vamos a entretener ni nos vamos a distraer en otras cosas. Primero está el país y por eso estamos acá, con cosas puntuales, responsables, en el marco de la primera constitución del pueblo peruano que va cambiando a la independencia de cara al bicentenario. Señor Castillo, es importante que cada propuesta, cada candidato es libre de plantear lo que considera que es importante, necesario, tenga un sustento, tenga un refuerzo para que esa propuesta no se quede en el aire, sino que se pueda materializar.
¿Cuánto han calculado que el Perú le va a tener que pagar a todas esas empresas que van a ser estatizadas? Del gas, del petróleo, del oro, de la plata, del cobre, como usted le dice al público, porque cuando el señor Velasco estatizó la International Petroleum Company, el Perú, el Estado peruano, tuvo que pagar varios millones de dólares. Cuando estatizó a las pesqueras, tuvo que pagar a las empresas pesqueras. Cuando el señor Alan García hizo estatizaciones en su primer gobierno, el Estado peruano, o sea, todos los peruanos tuvimos que pagar millones de dólares. ¿Usted quiere ir con estas estatizaciones? Está en su derecho de plantearlo. ¿Cuánto le va a costar al Perú? Lo que tenemos que hacer es revisar. Va a revisar los contratos. Basta, porque el gobierno que han hecho es entregar. Así, sin ninguna duda, le han entregado abiertamente. Ya se han lucrado, han vivido, han comido, se han engordado estas empresas. Y siguen saqueando al país. Y siguen robándole al país. Es tiempo de ponerle un par y decirle, ¿sabe qué? Primero, vamos a revisar los contratos, ya te comiste, mi pueblo, ya te comiste la riqueza del país, pero ahora vamos a ordenar. Bienvenido a la empresa privada para invertir en el país, pero con reglas claras. Primero es el país. Primero vamos a revisar eso de las grandes utilidades que se han llevado. Usted sabía muy bien que cuando hay una concesión minera solamente se hace por el oro, pero el oro no vive solo, vive con otros minerales. Y de eso nadie dice nada. Señor Castillo. Entonces, tenemos conocimiento claro de eso y por eso tenemos que revisar. Y por eso hoy el día el Perú está sediento de justicia, de igualdad de oportunidades. Y en eso nadie nos va a temblar, no nos va a temblar la mano para ordenar el país. Señor Castillo, usted dice primero que se va a estatizar, se va a recuperar. Ahora dice que va a revisar. A mí me parece importante que usted defienda sus propuestas, pero insisto en mi pregunta, porque el señor Velasco, el señor García en su primer gobierno también nacionalizaron con mucho aplauso, con mucho beneplácito, incluso hasta el día de hoy son recordados por muchos peruanos. Bueno, pero esa cuenta, señor Castillo, ahí termino la pregunta. Ahí termino la pregunta. Intereses. Pero termino la pregunta y usted lo explica. Y de un partido. La tenemos que estar pensando en el país. Permítame la pregunta y usted lo explica. Pero en todos esos casos, señor Castillo, el Estado peruano ha tenido que pagar miles de millones de dólares de compensación. Porque uno no está aislado en el mundo. Entonces, por eso le pregunto, si en caso van a estatizar el gas, el petróleo, el oro, la plata, el cobre, que usted está en derecho de plantear como propuesta, ¿ya calcularon cuánto vamos a pagar los peruanos? Porque el presidente está 5 años, se va del Palacio de Gobierno, pero al final el país paga. A ver, usted está confundiendo la cosa. Una cosa es estatizar y otra cosa es nacionalizar. ¿Cuál es la diferencia? Perdone. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar los contratos y la tenemos que nacionalizar. El gas de Camisea, los recursos estratégicos del Perú. Ahora, si bien es cierto que este gobierno ha hecho esto, lo otro ha hecho nada, ¿sabe usted por qué? Porque siempre se han pensado en que han llegado arriba personas que primero han buscado sus intereses, su entorno, han tenido que pagar favores políticos. En nosotros no va a pasar eso. Y nosotros vamos a llamar a los mejores profesionales, a los mejores economos, a los grandes colegios profesionales para encaminar este país. Este es un país, este es un gobierno de lo que tiene que asumir responsablemente, juntamente con el pueblo. Ya, solamente para complementar la idea de Pedro, no solamente cuesta el tener que pagarle a las empresas si son nacionalizadas, estatizadas o, como dice usted en su plan de gobierno, el Estado de tomar el control total de los sectores que generan riqueza. Además de eso, hay que mantenerlas. Se necesita inversión privada, se necesita muchísimo dinero para mantener tantísimas empresas. Acá nadie no lo está corriendo a la empresa privada. Es más, los ricos no tienen por qué preocuparse, porque vamos a darle seguridad jurídica. Aquel que tiene una casa, 2 casas, que las 2 3 casas más, hay que pensar también que los hermanos, los de abajo, al menos siquiera tengan una bicicleta. Entonces, lo que tenemos que impulsar, bienvenida, pero con reglas claras. La empresa privada nacional que no puede estar abusando de los trabajadores, como el caso que se ha dado, por ejemplo, con las AFPs. La empresa, bienvenida a la extracción minera, pero donde la naturaleza y la población la permita. Bien, ¿qué va a pasar? Ya, el tema de las AFPs. Vamos a impulsar, muy bien. hacer un llamado a los micros y pequeños empresarios. Señor Castillo, vamos a ordenarnos un poco. Ya hemos salido de la parte, ya quedó claro, su posición frente a las mineras, todo eso. Vamos ahora con el tema de las AFP que involucra a muchos peruanos. Hay peruanos que tienen, no sé, su seguro, su pensión, hay quienes no, hay quienes lo tienen en la ONP. ¿Qué va a pasar con esos seguros, esas pensiones de los peruanos en su gobierno, en un eventual gobierno suyo? Bueno, vamos a llamar a todos los trabajadores a nivel nacional y vamos a ordenarnos también. Hay que gestar un nuevo sistema nacional de pensiones, no arbitrariamente, no desde arriba hacia manejado por el sino Estado. con los trabajadores. Manejado por el Estado. Lo tenemos que trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente para que de forma ordenada los trabajadores, con propuestas del gobierno, se las toman de cuenta a los trabajadores, un nuevo sistema nacional de pensiones, que no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por
Banca de fomento, entonces, Ellos volver a los bancos que han fracasado, volver a los bancos minero, Banco Agrario que ha tenido que ser rescatado más de 2 veces, Banco Agrario que no está funcionando y que simplemente le han dado la plata a quien no debía. ¿Vamos a volver a la banca de fomento, señor Castillo? Bueno. Adelante, candidato, lo estamos escuchando. A ver, vamos a retomar el contacto porque nos interesa mucho escuchar su respuesta a esta pregunta. A ver. Adelante, candidato, lo escuchamos. Respecto al Banco Agrario. Sí, Adelante. con respecto a la banca de fomento en general y bueno, si quiere, puntualicemos ahora en el Banco Agrario. Sí, a ver, vamos a pasar a la segunda reforma agraria, pero no como aquella estrategia que se dio dinero a diestra y siniestra y a veces hubo mucho problema. Lo primero que tenemos que hacer es darle un presupuesto al sector agricultura con la finalidad de que nuestros hermanos agricultores tengan confianza en un gobierno y vamos a poner un tope a las cajas y a los bancos usureros que abusan de los agricultores y de esas personas que quieren abrir una tiendita, ¿no? Que más están pensando cuándo van a pagar el capital y el interés para engordar a las grandes. Por eso le preguntaba, Banco Agrario entonces, volvemos a la banca de fomento. Lo que tenemos que hacer es que en cada, Bueno, pero ya no, estamos... por ejemplo, en cada provincia un banco de semillas, asesoramiento técnico profesional, agricultura a nivel nacional, ¿no? Abrir las puertas, las oficinas del Banco de la Nación para darle préstamos con créditos a intereses bajos. Y lo que tenemos que hacer es impulsar e invertir inmediatamente en este problema que hay a nivel nacional, la infraestructura vial. El chacrero, el campesino que está arriba, cosecha 100, 200, 500, 1000 sacos de papa, se pudre su papa allá, mientras acá se come la papa precocida que viene de otros países. Tenemos que priorizar, abrir el mercado a estos señores para que aperturemos las carreteras, las vías, para que lleguen los productos a los grandes mercados. Eso es la facilidad que tenemos que hacer, porque nosotros como agricultores nos sentimos ausentes y lejanos del gobierno y de la autoridad, no solamente como agricultores, como maestros, como personas que venimos allá en el campo, que no hay presencia. Y peor, en el sector salud. Yo tengo, por ejemplo, mi padre de familia, veo a mis madres de familia que tienen que cargarla en una camilla, la llevan a una posta donde solamente hay un pedazo de esparadrapo y una pastilla. Vamos a hablar de eso. ¿Dónde está el gobierno? Hablemos de eso, candidato Castillo. En su plan de gobierno, ustedes plantean eliminar los programas de infraestructura en educación, salud, PRONIS, que maneja el Estado, el gobierno central, y pasarlo todo a la ejecución y el gasto a los gobiernos regionales. Pero con los antecedentes de la reconstrucción del norte, la corrupción y problemas que hay en gobiernos regionales, ¿a usted le parece que están preparados para afrontar los gastos en salud y educación? Usted mismo se está quejando, pero su propuesta no parece ser la mejor. Es justamente porque esta constitución las ha permitido. Viene un alcalde, viene un gobernador regional al MEF y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar $1 millón de soles para tu obra, para reactivar la economía, para luchar contra las emergencias, pero ese $1 millón de soles no llega a la provincia, no llega a la región, porque acá mismo le dice, ¿sabes qué? Te doy $1 millón de soles y acá se queda dame el 5%, dame el 10%. Eso tenemos que terminarla. Tenemos que hacer una verdadera descentralización. Pero usted nos está dando la razón. Las autoridades regionales, empezando por el mismo gobierno, regionales y municipales no están trabajando bien. Usted nos está dando la razón. Aquellos indicios de corrupción que encontremos en los gobiernos regionales, seremos los primeros nosotros en pedir inmediatamente que abandone este cargo que el pueblo se le ha dado y que le debe ocupar la persona idónea, la persona que lo merece. Justamente, señor Castillo, uno de los problemas de esto que usted describe es que no hay capacidad de gestión. No es que no tengan presupuesto necesariamente. Muchos gobiernos regionales, muchos municipios tienen el presupuesto, pero no tienen esa capacidad de gestionarlo. Entonces, tienen capacidad. Lo que pasa es que el mismo Estado les ha hecho ya un serpentín con la finalidad de que los emborrachen y le digan, ¿sabe qué? Tienes que hacer esto, los embotellen y al final los encaminan con gente engorrosa, señor Castillo, que se enlodan, que tienen actos de corrupción en todos los estamentos del Estado. Ese es el gran problema que tenemos. Señor Castillo, quiero recoger lo que usted acaba de decir con datos. No le voy a dar una opinión, cada uno es dueño de su opinión, le voy a dar un dato. En Cajamarca, y usted es cajamarquino porque usted es chotano, en Cajamarca el canon minero le ha entregado a la región 2.860 millones de soles, casi 3.000 millones de soles del 2010 al 2017. ¿Qué han hecho las autoridades regionales y municipales con Cajamarca? No pueden hacer nada. Entonces la culpa es del Estado que les entrega el dinero. Mi estimado Pedro, no pueden hacer nada porque tienen Pero que ya les han entregado el dinero. Tienen que pedirle permiso al MEF. Tienen que pedirle todo, le piden permiso a Lima. Hágame esto, envíame esto. Eso se acabó. Hoy va a haber la verdadera descentralización administrativa, económica, política, social, educativa. Le estoy diciendo 2.860 millones que el gobierno central le ha entregado a esas no solamente autoridades. Cajamarca, en todo
país existe estos términos, esta forma burocrática. Te doy la plata, pero ¿sabes qué? Primero, ¿cómo es? Tienen que pedirle permiso al MED directamente a Lima cuando después que le dan el dinero, sabiendo que el gobierno conoce su realidad, Señor Castillo, cuáles son las necesidades, ya. Eso se tiene que terminar. En el supuesto negado que ese es el problema que surge o que hay, digamos, saliendo de Lima, vamos a concentrarnos en Lima, no salgamos entonces de Lima, porque según lo que usted describe, el problema sale cuando uno sale del territorio de Lima. Tenemos unos hospitales que se caen, tenemos unos hospitales que no están a la altura de las circunstancias, hemos tenido una pandemia, pero no es de la pandemia, es de mucho antes, la gente haciendo las colas, no tenemos un buen servicio, es decir, el Estado no es un buen administrador, y usted lo que está proponiendo es que el Estado administre más y más y más y más cosas. Entonces, eso obviamente preocupa, ¿no? Porque usted coincidirá conmigo en que no hemos tenido buen manejo ni de hospitales ni de colegios. Usted ha sido profesor, es profesor. Usted sabe perfectamente la situación del profesorado, la situación de los colegios. ¿Cuál es el problema ahí entonces? Sí. ¿Sabe usted por qué? ¿Por Porque qué? justamente en esta Constitución contempla la educación como a la salud como un servicio, como derecho. Que si puede, cura que puede, compre lo que pueda, y si no puede y no tiene dinero, muérase. Entonces, y antes de la Constitución del 93, señor Castillo, perfecto, antes de la Constitución del 93, ¿qué pasaba? Usted no tiene 20 años, usted no ha nacido con la Constitución del 93, ¿qué pasaba antes, señor Castillo? La salud tiene que ser un derecho constitucional. Claro, totalmente de acuerdo, de acuerdo con usted. El teléfono, la luz, de acuerdo con usted. Pero, señor Castillo, no es solamente un tema de Constitución, antes del 93 también habían problemas. ¿Qué problemas habían antes del 93? Para justamente dar un buen servicio en colegios, en salud. Que ha habido como esos problemas que siempre han habido gobiernos que se le han dado así en bandeja a través de un escenario electoral a los gobiernos que hagan lo que quieren. Se han encasillado políticamente, lo que han tenido es imponer un ministro desde arriba que no conoce la realidad, ¿no? Hoy tenemos que empezar al contrario. Las grandes reformas, las revoluciones educativas, de salud, la transformación del país no se hace pensando de arriba hacia abajo, se hace pensando de abajo hacia arriba, empezando de la necesidad. Señor Castillo, en estas últimas horas también han aparecido cuestionamientos de personajes que lo conocen a usted de años atrás, como por ejemplo el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien señala que usted, como dirigente de CONARE SUTE, en su momento, el año 2017, tuvo apoyo, vinculación del Movadef. Pero para que lo explique, espérese un momentito, quiero formularle la pregunta a don Pedro. Permítame. El señor Basombrío debe estar buscando algún puestito que no la va a tener en este gobierno, debe estar preocupado, ¿no? Siempre ha habido políticos y a veces ministros que están buscando cómo encajarse en los nuevos gobiernos. Hay que trabajar, ahí vamos a enseñarla desde arriba hacia abajo, más que la gente atacarlo, aprenda a comer el pan con el sudor de su frente. Pero más que atacarlo, ¿por qué no responde? Yo las cito, Basombrío que no tuvo el coraje y la valentía, yo le cité que vaya chota, que me lo diga eso en mi cara, que me lo diga en mi pueblo, y le voy a enseñar, me gustaría que se vaya antes de hablar, le voy a sacar los zapatos y le voy a enseñar a rondar para hacer la verdadera justicia en el país como rondero. Pero independientemente de los calificativos del señor Carlos Basombrío, ¿por qué no le responde o nos aclara? ¿Usted ha tenido vinculación con el Movadef? ¿Usted puede condenar el accionar del Movadef? Estoy diciendo, es un trasnochado y es un refrito de ustedes como medios de comunicación y como los exministros que están vinculando porque no tienen otra cosa que sustentar. Pero no el lo pueblo ya responde. nos dan un respaldo y aparecen otras cosas refritos. Entonces eso tenemos que hacer. Ustedes se la abren y ustedes se la comen. Pero le estamos preguntando, candidato, precisamente para que... Hemos debilitado en su oportunidad. Usted puede condenar al Movadef. Usted puede condenar al Movadef, es la pregunta que le hace Pedro, ¿no? El pueblo es inteligente, sabe pensar, sabe con quiénes están. Ya no pongamos zancadillas en estas cosas que ya no les va a resultar. Sin ánimo de poner una zancadilla, usted no quiere condenar el accionar del Movadef, que es un movimiento político que apoya a Sendero Luminoso. Bueno, pregúntelos a ellos. En una marcha. Pero ellos no postulan a la presidencia. No solamente de repente pueden haber gente de ese lado, pueden haber apristas, fujimoristas, periodistas, reporteros también. Entonces, creemos importante que las cosas claras. Soy rondero y a mí no me van a faltar respeto porque tengo el nombre de esta organización sana que ha contribuido con la pacificación del país. ¿Y el Antauro Humala lo está apoyando en esta campaña? Sino contra estas lacras a nivel nacional. ¿Y el señor Antauro Humala lo está apoyando en este tramo de la campaña? Le traslado la pregunta. ¿Perdón? ¿El señor Antauro Humala lo está apoyando en este tramo de la campaña, como dicen algunos también? Acá esta lucha lo hace el pueblo. Bienvenido a las organizaciones, a las bases a nivel nacional. Hoy el pueblo se ha puesto de pie y cualquier intención, cualquiera que quieran emborracharla, ya no, el pueblo ha despertado. Por eso le preguntamos, candidato, por eso nos importa tanto tener la entrevista, para que usted pueda aclarar y explicar. Acá no hay nada contra usted. Yo no ando con seguridad.
Yo ando solo, puedo caminar por cualquier parte del país, yo no me voy a escudar. Bueno, nadie ha cuestionado eso, candidato. Muchas gracias. Estoy aquí, gracias al respecto. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando, sin duda. Le queremos agradecer esta entrevista, esta oportunidad. Gracias. Y vamos también a estar atentos a cómo viene la jornada electoral del día domingo. Muy agradecido. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas de esta información? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau.